No me desperté por el sonido del despertador, ni por el ruido detrás de la ventana, ni por la voz de alguien. Simplemente abrí los ojos porque no tenía sentido seguir durmiendo. La luz del sol se filtraba a través de las persianas, dejando en el techo unas franjas difusas. Durante unos segundos me quedé acostada, escuchando el silencio que llenaba el apartamento. Era denso, casi tangible, un silencio que presionaba contra mis sienes. Giré la cabeza. La almohada a mi lado seguía perfectamente lisa. Javier se había ido hacía tiempo y su ausencia dejó de ser algo temporal. Antes, su olor permanecía aquí, el rastro de su calor. A veces una camiseta olvidada por casualidad. Antes me despertaba porque en sueños buscaba mi mano, me abrazaba, murmuraba algo entre sueños. Pero todo eso desapareció. Extendí la mano hacia el teléfono, desbloqueé la pantalla. Ningún mensaje nuevo. En la lista de llamadas, la última conversación con él fue hace 3 días. Corta, sin sentido. Me hablaba de lo divertido que lo estaban pasando, de la excursión a la que habían ido, de lo maravilloso que estaba el clima. Ni una sola pregunta sobre mí, ni la más mínima insinuación de que yo también podría haber sido parte de ese viaje. En aquel momento, solo murmuré algo como, suena interesante, y dejé el teléfono a un lado. Ni siquiera notó mi tono. O fingió no notarlo. Javier se fue de vacaciones. Sin mí. Sin preguntar si quería ir. Sin proponerlo siquiera. Simplemente hizo su maleta y desapareció. Me quedé mirando el techo, tratando de entender en qué momento empezó todo esto. Cuando mi matrimonio se convirtió en la coexistencia paralela de dos personas que, por casualidad, vivían bajo el mismo techo. Me levanté, puse los pies descalzos sobre el parquet frío y caminé hacia la cocina. Abrí la nevera. Estaba llena de comida precocinada, pizzas congeladas, envases de plástico con almuerzos listos. Ya no cocinaba. Simplemente no veía sentido en gastar el tiempo. Mi portátil estaba sobre la mesa, la tapa abierta, el cursor parpadeando en un documento sin terminar. El trabajo me esperaba. Me senté, tomé un sorbo del café frío que no terminé ayer y me quedé pensando en cómo, alguna vez, había imaginado mi vida de una manera completamente diferente. Estaba mirando la pantalla del portátil, intentando sacar al menos unas frases coherentes para el trabajo, cuando el sonido del teléfono me sacó de mis pensamientos. Miré el nombre en la pantalla. Era Andrés, mi suegro. Dudé unos segundos antes de contestar. Andrés no solía llamarme directamente, siempre se comunicaba más con Javier, aunque siempre nos habíamos llevado bien. Hola Sofía, ¿cómo estás? Su voz era cálida, un poco ronca, como la de alguien que siempre habla con una leve sonrisa. Automáticamente respondí con la frase estándar. Todo bien, trabajando. Ay, no me mientas, se te nota en la voz. Sonreí sin querer. Andrés siempre lograba leerme. No era de los que interrogaban, pero tampoco necesitaba hacer preguntas. Simplemente notaba las cosas. Escuché que Javier se fue de viaje, dijo después de una pausa. ¿No te sientes mal? ¿No te pierdes en todo ese silencio? Sus palabras tocaron algo dentro de mí. Tragué saliva porque no sabía qué responder. Pensé que quizá necesitas ayuda o simplemente compañía. Involuntariamente miré a mi alrededor. La caja de pizza abierta sobre la mesa, los platos sucios en el fregadero, la pila de cosas que llevaba tiempo queriendo ordenar, pero que nunca lo hacía. Parte de mí quería rechazar su oferta, no porque no quisiera verlo, sino porque no quería que alguien me viera así, perdida, agotada, viviendo en un desorden que reflejaba perfectamente el caos dentro de mí. Pero otra parte, si tienes tiempo puedes venir, dije, sorprendiéndome a mí misma con mi propia respuesta. Perfecto, entonces llegaré en una hora. Y por cierto, ¿estás comiendo bien? Fruncí el ceño. Bueno, yo pido comida a domicilio. Lo sabía. Bueno, no digas nada más. Yo me encargo de eso. Colgó antes de que pudiera añadir algo. Dejé el teléfono sobre la mesa y exhalé despacio. Andrés venía a verme. Y no sabía cómo sentirme al respecto. Pasé la siguiente media hora en un intento inútil de poner en orden el apartamento. Doblaba la manta del sofá, amontonaba la ropa sin planchar en un rincón, recogía los restos de la cena de anoche. Pero en el fondo sabía que no tenía mucho sentido. El cansancio me dominaba, y además, hasta ese momento,
Simplemente no había sentido la necesidad de hacerlo. Cuando escuché el sonido de un motor afuera, mi corazón dio un pequeño brinco. No de pánico, sino por la repentina conciencia de que en unos minutos habría otra persona en este espacio. Me asomé por la ventana y vi su auto. Andrés estaba estacionando frente al edificio, sacando cuidadosamente varias bolsas grandes del maletero. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. «Vaya, qué rapidez», dijo con una sonrisa mientras me observaba con atención. «¿No esperabas alegrarte tanto de verme?» Puse los ojos en blanco, pero no pude evitar sonreír. «Me dijiste que lo arreglarías todo». Tenía curiosidad por saber qué significaba eso. Andrés levantó las bolsas con una expresión satisfecha. «Significa que por fin vas a comer como una persona normal». Lo dejé pasar, y él se dirigió directamente a la cocina sin esperar invitación. Se movía por mi apartamento con una facilidad que indicaba que se sentía cómodo aquí. «Vaya, Sofía, usas la nevera solo para decoración, ¿verdad?», murmuró al abrirla. Me senté a la mesa, observando cómo sacaba rápidamente los productos de las bolsas. Comida casera en envases, verduras frescas, carne, incluso pan recién horneado. «¿Y eso?», pregunté al ver un paquete familiar. «Pastel de queso y espinaca. ¿Tu favorito?». Lo miré con sorpresa. «¿Cómo lo sabes?». «Soy observador, Sofía». No añadió más y simplemente continuó organizando las cosas con una naturalidad que contrastaba con el caos en mi interior. «No solo trajiste comida, ¿verdad?», pregunté, apoyándome en la mesa con los codos. Andrés suspiró y, con una pequeña sonrisa, sacó otra cosa de una de las bolsas. «También traje un foco», parpadeé. «¿Un foco?». «El que se fundió en tu baño hace 2 meses. Ni siquiera me sorprendí. Solo asentí». «¿Algo más?». «Sí, una llave para el sifón del fregadero. Estoy seguro de que pensabas llamar a alguien para arreglarlo hace un año». No pude evitar reír. «¿Viniste a ayudarme o a hacer una inspección?». «Las dos cosas». Andrés realmente se puso manos a la obra. Primero reemplazó el foco, luego se agachó bajo el fregadero y en unos minutos solucionó el problema con la tubería que llevaba meses molestándome. Me quedé de pie, con los brazos cruzados, observándolo trabajar. «¿Por qué haces esto?», pregunté al fin, incapaz de ocultar mi curiosidad. Andrés se secó las manos con un paño y me miró con calma, pero con seriedad. «Porque sé que tú no lo harás». Su respuesta fue simple, sin lástima ni juicio. Y por eso mismo, me llegó hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi casa no se sentía vacía. La cocina ya no parecía fría. La luz no era tenue y la compañía no me pesaba. Cuando terminamos de cenar, Andrés sacó una botella de vino y sugirió que tomáramos una copa en el balcón. No me opuse. Nos sentamos en silencio, cada uno con su copa en la mano, observando la ciudad iluminada. El silencio ya no me parecía sofocante. «¿Cómo está tu matrimonio con Javier? ¿Eres feliz, Sofía?», preguntó de repente. Lo miré. No preguntaba para escuchar mi respuesta. Preguntaba para que yo misma me hiciera esa pregunta. Y me di cuenta de que ni siquiera sabía qué responder. Desvié la mirada. Tomé un sorbo de vino, como si eso pudiera ayudarme a encontrar una respuesta. Pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. ¿Era feliz? Nunca me había hecho esa pregunta en voz alta. Simplemente vivía, cumplía con mis obligaciones, llenaba el tiempo con tareas diarias. Pensaba que así debía ser, que después de cierto tiempo en una relación, todo se volvía predecible, tranquilo, incluso un poco rutinario. Pero eso es normal, ¿verdad? Miré a Andrés. Él esperaba en silencio, sin presionarme, sin apurarme. «No lo sé», dije al final, y resultó ser una respuesta mucho más aterradora que un sí o un no. Asintió, como si hubiera esperado exactamente eso. «¿Eso es malo?», pregunté en voz baja. «Es la vida», respondió, apoyando el codo en la barandilla del balcón. Yo también me hice esa pregunta alguna vez. Lo miré con curiosidad. ¿Tú? ¿Por qué? ¿Crees que solo las mujeres empiezan a dudar en algún punto si son felices o no?
Me encogí de hombros. Cuéntame. Giró su copa en la mano, observando las luces de los edificios de enfrente. Mi matrimonio con Lucía también pasó por distintas etapas. Hubo momentos en los que simplemente coexistíamos, pero vivíamos en mundos paralelos. Yo trabajaba mucho, ella se ocupaba de los niños, de la casa. No peleábamos, no discutíamos, pero tampoco hablábamos de verdad. Escuché en silencio. ¿Y sabes cuándo me di cuenta de que algo iba mal? Me miró. Negué con la cabeza. Cuando dejó de contarme cosas, no porque no quisiera, sino porque yo dejé de preguntar. Sus palabras me atravesaron como una aguja. Un escalofrío me recorrió la espalda. Recordé nuestras conversaciones con Javier en los últimos meses. Se volvían cada vez más cortas. Él ya no me preguntaba cómo había sido mi día, qué pensaba, qué me preocupaba. Y yo tampoco preguntaba. No discutíamos, no peleábamos, pero tampoco hablábamos de verdad. ¿Y qué pasó después? Pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Andrés sonrió con tristeza. Después fue demasiado tarde para arreglarlo. Miró su reloj, luego volvió a mirarme. Ya es tarde, creo que dejaré el auto aquí y pediré un taxi. Asentí, pero luego, sin pensarlo demasiado, dije, puedes quedarte si quieres. Levantó las cejas con sorpresa, pero no discutió. Si no te molesta, no me molestaba. Por primera vez en mucho tiempo, no quería quedarme sola. A la mañana siguiente, no me despertó el sonido del despertador, sino el aroma del café. Café de verdad, aromático. No esa basura instantánea que últimamente tomaba solo para mantenerme funcionando. Me levanté, me puse la bata y fui a la cocina. Andrés estaba de pie junto a la estufa, removiendo algo en una sartén. En la mesa ya había fruta cortada, tostadas, miel. No recuerdo la última vez que en mi casa hubo un desayuno así, dije, apoyándome en el marco de la puerta. Andrés me lanzó una mirada rápida y sonrió. ¿Y cuándo fue la última vez que desayunaste bien? Suspiré. Tomé una taza de café y le di un sorbo con cautela. No lo recuerdo. Probablemente cuando Javier aún pasaba más tiempo en casa que en viajes de negocios o vacaciones. No quería decirlo, pero las palabras salieron solas. Andrés no respondió, solo asintió, como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba. Bueno, habrá que arreglar eso, dijo colocando un plato con tortilla frente a mí. Hoy no trabajas, ¿verdad? Me encogí de hombros. Teóricamente no, pero siempre hay cosas pendientes. Bien, entonces cancela todo. Lo miré con sorpresa. ¿Cómo que cancelar? Muy fácil. Hoy tienes un día libre, y vamos a aprovecharlo. Dejé la taza en la mesa y crucé los brazos. Andrés, pareces más mi terapeuta que mi suegro. Para nada. Se rió. Solo sé que cuando alguien está mal, lo peor que puede hacer es quedarse solo. Suspiré. Tenía razón. Está bien. ¿Qué propones? Vamos al centro. Conozco un buen café. Quise protestar, decir que me daba pereza, que no tenía ánimos, que prefería quedarme en casa. Pero entonces recordé nuestra conversación de anoche, cuando dejó de contarme cosas. No porque no quisiera, sino porque yo dejé de preguntar. No quería que me pasara lo mismo. Así que asentí. De acuerdo, vamos. Y terminamos pasando el día en la ciudad como no lo hacía en años. Visitamos una pequeña librería a la que siempre había querido ir. Pero Javier siempre decía, ¿para qué? Ya tienes un montón de libros. Nos sentamos en una cafetería con terraza abierta, nos reímos, hablamos de todo y de nada. Andrés me contó historias de su juventud, de sus errores y de las decisiones que tomó demasiado tarde. Y mientras lo escuchaba, entendí que esas conversaciones me daban más de lo que me habían dado todas mis llamadas con Javier en el último año. Ni siquiera me di cuenta de cómo, poco a poco, volví a sentir algo parecido a la ligereza. Andrés lo notó. No eres la misma persona que eras hace unos años, ¿verdad? Me detuve en la acera, mirándolo. ¿Qué quieres decir? Has cambiado, pero Javier no se ha dado cuenta. Tragué saliva. Tenía razón. Yo había cambiado. Por la noche, cuando Andrés me dejó en casa, sentí un cansancio agradable. El día en la ciudad no fue solo un descanso, sino algo más. Algo que me hizo sentir que, por un momento, volvía a vivir.
Puse sobre la mesa los libros que había comprado en la librería. Me detuve en uno de ellos. ¿Alguna vez? Solía leer libros similares con Javier. Pasábamos horas discutiendo las historias, debatiendo sobre los personajes, compartiendo nuestras opiniones. Pero eso fue hace tanto tiempo que parecía haber ocurrido en otra vida. El sonido del teléfono me sacó de mis pensamientos. Javier. Durante unos segundos solo miré la pantalla. Luego, lentamente, deslicé el dedo para aceptar la llamada. Hola, dije con voz tranquila, casi indiferente. Hola, ¿cómo estás? Bien. Hubo un breve silencio antes de que él hablara otra vez. Hoy fuimos a navegar en un yate. Estuvo increíble. El océano, el aire fresco. Creo que te habría gustado. Apreté los dedos contra la mesa. ¿Alguna vez se te ocurrió preguntarme si quería viajar contigo? Se quedó callado. ¿Qué? Te fuiste de vacaciones sin siquiera preguntarme si yo también quería salir de esta rutina. Su voz seguía siendo tranquila, pero sentí cómo se distanciaba. Sofía, pensé que estabas ocupada, que tenías trabajo, y además, nunca te ha gustado salir con mis amigos. Siempre dices que prefieres quedarte en casa. Tal vez antes. Pero, ¿te diste cuenta de que ya no soy la misma? Otra pausa. ¿De qué estás hablando? Había un leve tono de irritación en su voz. Me recosté en la silla y exhalé. Nada. Olvídalo. Él no lo entendería. Lo escuché seguir hablándome sobre su viaje, la comida increíble que probaron, los lugares que visitaron. En algún momento dejé de prestarle atención. Todo eso estaba lejos, y él también. No le mencioné que Andrés había estado conmigo, no porque quisiera ocultarlo, sino porque sabía que le daría igual. Tal vez Andrés se lo contaría, pero no importaba. Cuando la llamada terminó, dejé el teléfono sobre la mesa y miré por la ventana. Yo ya no era la Sofía que esperaba en silencio por su atención. Y si Javier no se daba cuenta, probablemente nunca lo haría. A la mañana siguiente, me desperté un poco más tarde de lo habitual. Por primera vez en mucho tiempo, me permití simplemente quedarme en la cama, sin agarrar el teléfono de inmediato, sin revisar correos electrónicos, sin hacer listas mentales de tareas pendientes. Sentí que no quería pasar el día encerrada entre cuatro paredes. Casi sin pensarlo, marqué el número de Andrés. Buenos días, Sofía. Su voz sonaba tranquila, como si hubiera estado esperando mi llamada. ¿Te gustaría salir otra vez a la ciudad? ¿Es una invitación o una señal de que no quieres estar sola? Sonreí, aunque él no podía verme. Ambas. Media hora después, Andrés estaba estacionado frente a mi edificio. Esta vez, no íbamos por compras ni para tener una conversación seria. Esta vez, quería entender quién era yo después de todos estos años. Espontáneamente, decidimos visitar una exposición de arte contemporáneo. Siempre había querido ir, pero siempre encontraba excusas. No es el momento. A Javier no le interesa. Iré en otra ocasión. Caminamos por la galería entre las pinturas y, de repente, me di cuenta de que estaba disfrutando cada momento. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? Preguntó Andrés cuando nos detuvimos frente a un lienzo enorme, lleno de colores explosivos y caóticos. No respondí de inmediato. No lo sé. Parece que ahora estás empezando a cambiar eso. Lo miré. Me da miedo. ¿Por qué? Porque no sé si puedo ser feliz por mi cuenta. Andrés me observó con calma. No estás sola, Sofía. Te tienes a ti misma. Eso es una gran diferencia. Sus palabras se quedaron en mi mente. Tal vez no tenía miedo de la soledad. Tal vez tenía miedo de que, al empezar a vivir como realmente quería, me diera cuenta de que Javier no formaba parte de ello. La ciudad se sumía lentamente en un manto de luz tenue mientras el sol desaparecía en el horizonte. Andrés y yo estábamos sentados en un banco de madera en un pequeño parque. A nuestro alrededor, los niños reían. Las parejas caminaban tomadas de la mano y yo simplemente respiraba hondo, sintiendo que algo dentro de mí estaba cambiando. No dejo de pensar en por qué ya no entiendo quién soy, dije de repente. Mi voz sonó baja, como si hablara más para mí que para él. Andrés no respondió de inmediato. Pasó un dedo lentamente por el respaldo del banco, pensativo.
Estás viviendo una vida que no es tuya, Sofía. Ese es el problema. Me giré para mirarlo. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes qué es lo que más me sorprende? Andrés hizo una pausa, su mirada fija en la distancia. Hablas mucho sobre lo que te gusta, lo que te apasiona, pero en todo eso casi nunca mencionas a Javier. Abrí la boca para contradecirlo, pero no pude, porque tenía razón. Intenté recordar cuándo fue la última vez que hicimos algo juntos que me hiciera feliz. Mis lugares favoritos, a él no le gustaban. Mis libros preferidos, no le interesaban. Mis pequeños rituales de confort, para él eran tonterías. Me había ido adaptando. Al principio parecían cosas sin importancia. Luego dejé de proponer planes. Y después, un día, me miré en el espejo y ya no reconocía a la persona que veía. No me di cuenta de cuándo mi vida se convirtió en una extensión de la suya. ¿Cómo pasó esto? Pregunté en voz baja. Andrés suspiró. Lo entiendo, Sofía. Aunque mi hijo no sea el mejor esposo, yo valoro tanto a ti como a él. Pero estas cosas ocurren poco a poco. Al principio toleras detalles pequeños. Luego dejas de pedir cosas. Y un día simplemente dejas de ser tú. Su voz no tenía juicio, solo una verdad desnuda. ¿Y qué se hace cuando ya ha pasado? Andrés me miró largamente antes de responder. Tienes que hacerte la única pregunta que realmente importa. ¿Cuál? ¿Quieres seguir viviendo así? Apreté los puños sin darme cuenta. No tenía respuesta. Y eso era lo más aterrador de todo. Cuando volví a casa, la inquietud no me dejaba en paz. Me quité el abrigo, dejé el bolso en la silla y caminé hasta la sala de estar, como si intentara escapar de mis propios pensamientos. Pero ellos ya estaban dentro de mí. Me quedé sentada durante mucho tiempo, mirando la pantalla apagada del televisor. Mi cabeza estaba llena de preguntas para las que no quería escuchar respuestas. Tomé el teléfono. Otra llamada de Javier. Dejé el dedo sobre la pantalla, dudando. ¿Contestar o no? Ayer simplemente lo ignoré, pero hoy era diferente. Deslicé el dedo y acepté la llamada. Hola. Su voz era neutra, sin emoción. Hola. ¿Qué haces? Parecía una pregunta casual, automática, sin verdadero interés. Nada especial. ¿Y tú? Acabo de volver del bar. Estuvo divertido. ¿Te habrían gustado los cócteles? Soltó una risa ligera. No respondí nada. ¿Todo bien? Preguntó al notar mi silencio. Exhalé profundamente. No sé cómo seguir viviendo así. Las palabras salieron solas. No planeaba decirlo, pero ya no podía seguir callando. En el otro extremo de la línea, el silencio se hizo largo. ¿Qué quieres decir? Su tono cambió. Ahora había algo de tensión en su voz. Siento que nos estamos alejando, que ya no vivimos juntos, solo coexistimos. Escuché su larga exhalación. Sofía, otra vez con esto. Siempre hemos sido así. Siempre hemos sido independientes, dándonos espacio el uno al otro. No se trata de espacio, Javier. Se trata de que ni siquiera notas que he cambiado. Otro silencio. No entiendo qué quieres decir, respondió al fin, con un deje de irritación. Me recosté en la silla y cerré los ojos. ¿Tú quieres seguir en este matrimonio? Él rió, pero no con diversión, sino con incredulidad. No entiendo por qué dramatizas tanto. Estamos bien. ¿Qué más necesitas? Ahí estaba. Él no veía el problema. Él no me veía a mí. No podía seguir así. Colgué antes de que pudiera seguir justificándose. Me quedé en la oscuridad de la habitación, en silencio, sabiendo que todo ya había cambiado y que no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, escuché el sonido de la llave girando en la cerradura. Estaba sentada en la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza de café tibio. Había algo pesado en el aire, aunque la verdadera tensión no estaba en el ambiente, sino dentro de mí. La puerta se abrió y él entró. Javier, como si nada hubiera pasado. Dejó su maleta junto a la entrada, se estiró, suspiró y caminó por el apartamento con total naturalidad, como si solo hubiera estado fuera unas horas y no toda una semana sin decir una palabra sobre su viaje antes de irse. Hola, dijo dejando sus llaves en la repisa. Hola.
No me levanté. No corrí hacia él. No pregunté cómo le había ido. Solo lo observé en silencio, esperando a ver qué decía. Desapareció en el baño. Volvió unos minutos después, ni siquiera mirándome. ¿Comiste? Sí. Bien. Esa fue toda su preocupación por mí. Ni una pregunta sobre mi semana, ni siquiera una mínima señal de interés. Lo miré con atención. No parecía ni particularmente feliz ni satisfecho. Solo él mismo, un hombre que vivía en su propia realidad, donde yo solo era una parte estática de su rutina. ¿Te divertiste? Pregunté finalmente. Mucho, nos tocó buen clima. ¿Te conté sobre el yate? Sí. ¿Y sobre el restaurante en la costa? No, pero supongo que ahora lo harás. Y comenzó a hablar. Su voz estaba llena de entusiasmo. Sus ojos brillaban mientras gesticulaba contando cada detalle. Lo miré, escuchando su relato sobre su maravilloso viaje, sobre la comida increíble, sobre las experiencias inolvidables. Pero dentro de mí solo había una única certeza. No le importaba que yo hubiera estado aquí, sola, toda la semana. No preguntó por mi semana. No preguntó cómo me sentía. No preguntó nada. Para él yo era un fondo constante, una presencia garantizada, algo que simplemente estaría ahí cuando él regresara. Mi cuerpo comenzó a temblar ligeramente. ¿Pasa algo? Preguntó finalmente, notando mi expresión. Lo miré a los ojos. ¿Tú me ves, Javier? Frunció el ceño, confundido. ¿Qué clase de pregunta es esa? Claro que te veo. No, Javier. ¿Me ves tal como soy ahora? Se inclinó ligeramente hacia un lado, como si intentara entender de qué estaba hablando. No sé qué quieres decir. Cerré los ojos por un segundo, intentando controlar la oleada de frustración. Siempre era así. No importaba cuántas veces intentara explicarle. Él nunca entendía. O peor, nunca quiso entender. No quieres verlo, susurré finalmente. Y en ese momento lo supe con absoluta certeza. Nosotros ya no éramos una pareja. Tal vez nunca lo habíamos sido. Me quedé en la sala, observando cómo Javier desempaquetaba sus cosas con total indiferencia. Se movía con la misma rutina de siempre, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Dentro de mí, algo se rompió definitivamente. Tenemos que hablar. Mi voz sonó firme, sin lágrimas, sin dramatismo. Javier ni siquiera levantó la vista de su maleta. Puede ser después, estoy cansado del viaje. ¿Number es ahora? Me mantuve firme en mi sitio, y él finalmente alzó la mirada. Su expresión era de ligera molestia, como si estuviera lidiando con una distracción innecesaria. Sofía, ¿qué te pasa últimamente? Estás tensa todo el tiempo. Le dediqué una sonrisa amarga. Tal vez porque finalmente estoy viendo las cosas como realmente son. Él suspiró, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Qué significa eso? Que ya no quiero vivir así. Me miró como si acabara de decir algo absurdo. ¿Qué tiene de malo nuestra vida? Siempre hemos sido así. ¿Para qué cambiarlo? Ahí estaba. Nunca se trató de mí. Siempre fue sobre su comodidad. Di un paso hacia él, mirándolo directamente a los ojos. Ya no soy la misma persona que era antes. Y si tú no lo ves, significa que nunca me viste de verdad. Pasó una mano por su cabello, frustrado. Sofía, estás exagerando. Solo estás cansada. Descansa un poco y todo volverá a la normalidad. Negué con la cabeza lentamente. No, Javier, ahora todo finalmente está en su lugar. Me di la vuelta, tomé mi maleta, abrí el armario y empecé a guardar mis cosas. Él se quedó en la puerta, mirando sin comprender lo que pasaba. ¿Te vas? Sí. ¿A dónde? No lo sé. Pero sí sé que esta vida ya no es para mí. Esperé que dijera algo significativo, que al menos intentara detenerme. Pero solo se encogió de hombros. Bueno, haz lo que quieras. Y eso fue todo. No hubo lágrimas. No hubo intentos de retenerme. El hombre que supuestamente me amaba me dejó ir con la misma indiferencia con la que se deshace de algo que ya no le interesa. Tomé mi maleta. Miré una última vez el apartamento que alguna vez llamé hogar. Pero ya no era un hogar. Solo era el lugar donde me había perdido a mí misma.
Salí a la calle y respiré hondo. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. No sabía a dónde ir, pero sí sabía a quién llamar. Marqué el número de Andrés. Respondió al primer tono, como si ya estuviera esperando mi llamada. ¿Sofía? ¿Puedo ir a verte? No preguntó qué había pasado. Solo dijo, sí, te estoy esperando. Cuando llegué a su casa, ya era tarde. Él abrió la puerta y me miró sin decir nada. No pude contenerme. Di un paso adelante y lo besé. Sin dudas, sin miedo. Sus labios eran cálidos, su contacto era real. Vivo. No me apartó. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba exactamente donde debía estar. No sabía qué pasaría después. No sabía qué significaban estos sentimientos, pero sí sabía una cosa. Mi vida, a partir de ahora, me pertenecía solo a mí. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí feliz.